Bien, como le comenté antes de salir al corte, 8:23, Sergio Ansurs, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, mi estimado Eric, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y acompañarlos el día de hoy. Igualmente, mucho gusto. Y Jessica Aquiles detrás de la transmisión en Twitter, ¿verdad? Así es. Perfecto. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho frío. Así, ¿verdad? Qué loco. Nada más porque no dan las 12 del día todavía, si no ya le estaríamos metiendo aquí. No, para meter calor. Un poquito de calor, sí. No, de veras. Luego, ¿por qué andan hablando mal? A ver, cuéntanos. Así es. Cuéntanos cuál es el tema de hoy, Sergio. Hoy vamos a hablar del régimen de incorporación fiscal. Okay. Este tema lo quisimos tratar porque todo mundo que va actualmente a darse de alta en el SAT, en Hacienda, etcétera, le sugieren el régimen de incorporación fiscal. Mucha gente lo acepta, mucha gente lo toma, pero ¿en qué consiste realmente? Mucha gente no lo sabe. Es una figura muy interesante. Se creó con este sexenio, con este secretario de Hacienda, cuando todavía era Luis Videgaray, antes del maestro Meade. El punto importante que quiero transmitirle aquí a nuestros escuchas es para qué funciona el RIF y cuál es su propósito como tal, así como algunos tips interesantes de cómo sacarle jugo a esta figura específicamente. El régimen de incorporación fiscal nació para combatir la falta de registro ante el SAT, ya sabes, la evasión como tal, la informalidad a fin de cuentas. Era para impulsar a la gente a que quisiera darse de alta ante el SAT y empezar a pagar contribuciones. Para ello les ofrecía una serie de estímulos, una serie de ventajas. El propósito del RIF en sí mismo es que te da beneficios y exenciones de hasta 100% de algunos impuestos, como el IVA y el IEPS. Y cada año ese descuento se va reduciendo en un 10%, hasta que al final de 10 años te sacan de la figura y ya pagas la totalidad de los impuestos que pagaría una empresa normal, ¿de acuerdo? Una persona moral completamente establecida. Si bien es un buen sistema durante los primeros 4 o 5 años, a partir del 6º año ya es muy pesado para la realidad fiscal, social y económica de nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque el crecimiento económico es menor al que la propia figura contemplaba para ser efectiva. El propio RIF contemplaba un crecimiento de 5% para ser funcional. Era muy optimista. Así es, bueno, recuerdan mucho que... Sí, claro. Exactamente, en la campaña se ofrecía precisamente el aumento, el crecimiento de 5%, y la figura del RIF era concordante con esa promesa. Sin embargo, como sabemos, la economía no ha tenido ese crecimiento que se esperaba, y como tal el RIF pierde efectividad aproximadamente a la mitad. Es poco creíble pensar que una pequeña tiendita, una miscelánea, como hablábamos de la semana pasada, un pequeño negocio, tenga lo suficiente como para compararse a una empresa, a una persona moral ya completamente establecida, una SA, y tenga el potencial de pagar los impuestos completos. También quiero dejarle claro aquí a nuestro auditorio, a nosotros, que Hacienda sí se fijó en eso. O sea, no fue simplemente de dejo la figura y listo, ¿no? O sea, que ojalá crezca 5%. Se dio cuenta de que la economía no iba creciendo como se esperaba, así que metió 2 decretos importantes que modifican la figura del RIF. Se los comento a nuestros escuchas porque si llevan el régimen RIF, es importante que su contador esté actualizado en términos no solo contables, sino jurídicos. Porque estos decretos son de tipo jurídico, y su interpretación y aplicación requieren una mentalidad de contador con cierto toque jurídico, es decir, conocer cómo aplicar las figuras. Uno de los puntos importantes es estar correctamente asesorados. Les voy a dar un ejemplo. Tú tienes tu exención del 10% de IVA, pero este año también, por el decreto de 14 de septiembre de 2014, aplico su nueva tasa. Entonces, en lugar de estar exento y pagar el 10%, solo tengo que pagar el 2%. Pero debo aplicar correctamente ese estímulo. Les voy a dar aquí un tip que muchas veces los contadores no aplican correctamente y que les puede costar caro en una visita domiciliaria o en una revisión. Cuando ustedes metan sus gastos o sus ingresos, por lo general en toda persona que se lleve se tiene que desglosar el IVA. Es decir, manejas lo que te costó y manejas su IVA aparte. Las reglas del RIF dicen que no debes desglosar el IVA. Si lo desglosas, lo pagas. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, no si no, solo el 2, sino el 6. Exactamente. Okay. Y eso es bien importante por una razón, porque estás exento de pagar ese IVA.
Entonces, si tú finalmente lo desglosas, es como si estuvieras perdiendo voluntariamente ese beneficio y acabando de pagar algo que está diseñado para que tú no necesites pagar. Bien. Ahora, esta figura tiene muchos beneficios. ¿Se acuerdan que en sesiones pasadas yo les comentaba que para hacer pagos de combustible tenía que ser con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario? Sí. Hasta por un límite de 2,000 pesos. RIF no. RIF es la única persona de todo el universo fiscal que hay que puede hacer pagos por el combustible hasta por 2,000 pesos en efectivo. Ajá, ok. Y son válidos. Eso es bien importante. Ahora, otro punto interesante, un tip que luego no conocen nuestros escuchas. Todos saben que tienes que hacer pagos arriba de 2,000 pesos para cualquier producto, igual por cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o por tarjeta de crédito con transferencia. RIF no. RIF puede hacer pagos en efectivo hasta por 5,000 pesos. Y eso le da una enorme ventaja competitiva que lo hace tener una capacidad mayor para poder manejar sus ingresos, egresos y mantenerlos simples. Eso es otra ventaja del RIF, es simple. Directamente se basa en 3 conceptos: ingresos, egresos y tus inversiones. Es todo lo que maneja el RIF. Okay. No te pide que manejes más columnas. Ahora, algo importante, como el RIF es una persona tan especial, el SAT pide que todos sus movimientos se hagan dentro de la página del SAT, en mis cuentas. Bien, claro, y así minuto a minuto sabe el SAT lo que Exactamente. estás egresando e ingresando. Exactamente, la verdad, yo he escuchado gente quejarse de que tengas que hacerlo todo directamente con el SAT, pero a mí me parece una figura correcta. No, claro, además en el tema de facturación pues te sale gratis. Exactamente, así Te ahorras pagarle a las empresas que te prestan el servicio de facturación. En efecto, Eric, y más importante, si es una figura que da tantos beneficios, es lógico que debe tener un cierto control adicional, porque es muy tradicional en el universo mexicano que haya alguien que intente explotar la figura. Sí. ¿De acuerdo? No está mal usarla, como les decía, usarla 5 años y después cambiarte de figura es lo correcto, te queda muy bien, te da el tiempo de capitalizarte, hacer tu SAS, por ejemplo, ya seguir en un régimen diferente. Pero una cosa es usarla, como se supone, y otra cosa es explotarla para tomar sus huecos. Uno de los huecos que evita el hecho de que se pueda hacer en mis cuentas es, por ejemplo, lo de inversiones que les comentaba. Técnicamente hablando, tú puedes deducir cualquier coche que tú le metas. Mientras que en todo universo fiscal solamente puedes meter una camioneta pick-up de cierto valor, 170,000, etc. Aquí tú podrías meter cualquier coche y deducirlo completamente sin importar su valor. ¿Y también es gradual la deducción? Ese es bien interesante, Eric. Todo el universo fiscal maneja el concepto de depreciación. Cada año se va reduciendo. La depreciación no aplica para el RIF. O sea, es directo. Ya desde toda toda la inversión. 150,000 pesos lo que cuesta el coche, lo metes. Wow. Ahora bien, el SAT, si bien no puso límite en esto, sea por omisión legislativa, sea por buena fe, sí pone atención a todo aquel que mete un coche como inversión arriba de 170,000 pesos. Porque es lógico, el RIF está diseñado para personas que tienen ganancias menores a 100,000 pesos anuales. Si tú metes un coche de 200,000 pesos, es evidente que estás ganando más que los... ¿Como de dónde, no? Exactamente. Si bien 170,000 sí se sale también de la métrica, desde luego puedes invocar diferentes figuras, como el ahorro. El secretario de Hacienda nos lo dejó claro, por ejemplo, el secretario de Hacienda, cuando lo de su casa de Malinalco, ¿se acuerdan? Fue su ahorro. Okay. Es el ahorro que había ido haciendo a lo largo de toda una vida. Muchos tenemos ahorros de toda la vida. Claro. Desde luego el SAT tiene todo el derecho y facultad de preguntarte, oye, ¿de dónde salió el dinero? Y tú tienes todo el derecho y decirle, pues era lo que ahorré. Ahora, ahí hay precisamente lo que comentaba, una laguna de ley. ¿Cómo puede probarlo? El SAT me va a decir, pruébamelo. Pues no te puedo probar. Si yo guardaba debajo del colchón, pues ni modo que le lleve al colchón de testigo y te diga, sí, me guardó durante años. El tema es que contrastan tus ingresos con tus egresos y digan, no, pues cómo ahorrabas si tus egresos no te lo permitían. Exactamente, y de ahí aplica una métrica de lógica, de buena fe. Por ejemplo, yo estuve desde hace 10 años trabajando y metiendo en la métrica utilidades por 3,000 pesos mensuales. La autoridad puede asumir entonces que pude ahorrar 1,000 pesos de esos mensuales, 12,000 al año, llevo 10 años, 120,000, le metí 50,000 de crédito, perfecto. Tú lo único que tienes que hacer es llevar tus cuentas en orden. Eso es algo que siempre debo poner muy en claro. Si tienen su contador, no dudo de su capacidad, los contadores están bien capacitados, si sabe un poco de derecho, mucho mejor. Si pueden asesorarse con alguien especializado, todavía mucho mejor, pero lo importante es que ustedes estén atentos, para que sepan que su contador está haciendo correctamente las cosas, o para que su contador les diga
cómo hacer correctamente las cosas. Entonces, sí, sabes que de pronto confías absolutamente en quienes te están ayudando y entonces puedes perder el control de la información. Sí. No quiere decir que dudes de tu contador, no, pero bueno, pues échale una revisada y en una de esas pues puedes encontrar tal vez un error que no es de mala fe, sino que fue un error de cálculo X, ¿no? Entonces, pues bueno, vale la pena que si le eches un ojo a lo que te están haciendo, ¿no? Claro, de hecho, te puedo poner un ejemplo de cómo se puede ir un pequeño error que no tiene ni siquiera gran culpabilidad de un contador. A un cliente mío de defensa fiscal, su contador le agregó un 0 a su declaración, Claro. Y su coeficiente de utilidad salió de 100,000 a 1,000,000. Es una enorme diferencia. Y entonces, 3 días después, desde luego, el SAT ya estaba ahí con la orden de visita. Digo, es su trabajo, ¿no? O sea, es su trabajo estar atentos y vigilar. El SAT hizo su visita correctamente, lo único que me quejo es que al final determinaron, a pesar de que se les demostró, y de hecho los propios visitadores dijeron, no, pues sí es clarísimo el error, no da las cuentas. De todos modos, cuando llegó el momento nos dieron nuestra resolución liquidadora por valor de, creo que eran 3,675,000 pesos de pagos omitidos. Contribuciones omitidas. La parte buena es que el tribunal se dio cuenta inmediatamente de lo mismo que le habíamos mostrado al SAT y nos la dio de nulidad lisa y llana con toda facilidad. No se tuvo que llegar al amparo ni nada por el estilo. Y tampoco puedo culpar enteramente al SAT. Les recuerdo mucho a ustedes, a nuestro auditorio, el trabajo del SAT es recaudar. O sea, es eso. Por supuesto. Y la obligación del contribuyente pues es pagar sus impuestos. Exactamente. Y tener todo claro también, ¿no? Exactamente. Ellos operan mucho bajo la métrica de si llevas todo claro, si llevas todo bien, aunque yo te ponga un crédito cuando tú te defiendas, lo vas a ganar. Claro. Porque llevas todo bien. Y claro, de hecho tienen razón en eso. Si llevas todo correctamente, es muy probable que ganes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los últimos 3-4 años para acá, yo he notado ciertas dificultades en el juzgamiento. No en todas las salas. Hay salas que a mi juicio son muy apegadas a derecho. Hay, por ejemplo, una sala en específico que es completamente legalista. De hecho, se dicen muchos, somos legalistas. Aplican muy bien el derecho, pero son completamente ciegos. Cuando te dicen legalistas, te están diciendo, yo aplico la ley como viene. Derechos humanos es interpretación. Yo aplico la ley como viene. Para eso es precisamente que tienes que irte al amparo. Pero realmente, si llevas bien tus cuentas, siempre va a haber una instancia en la que puedas enderezar tu asunto. Pero lo más importante y sugerible es que no tengas que llegar a la contención, ya sabes, que no tengas que llegar a arreglar el problema. Una checadita, una explicada que te dé tu contador, no le cuesta absolutamente nada a él y no te cuesta absolutamente nada a ti. El estar un poco empapado de los conceptos que integran tu figura fiscal solamente te va a dar beneficios. Vas a poder saber cuándo pagar con cheque, cuándo pagar por transferencia, cuánto puedes pagar en efectivo, qué tantas inversiones puedes tener. Les quiero recordar finalmente que el RIF es exclusivamente para personas físicas con actividad empresarial, gente que esté ganando menos de 100,000 pesos al año, facturan bimestralmente. La factura que hacen es una factura global donde meten absolutamente todas las ventas y esa es su factura general, ¿de acuerdo? ¿Una sola? Una sola. Desde luego puede llegar una persona a pedirte su factura, eso es legal y tú estás obligado a emitirlo. Pero esto se maneja porque la mayor parte de los negocios que llevan RIF son de venta al público en general. No te piden la factura. Exacto. O es muy raro. Ya sabes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una miscelánea. Dudo mucho que alguien llegue a pedir una factura por los 2 refrescos. ¿Sabes? Las estéticas, ¿no? Ajá. ¿Cuándo le has pedido una factura? Así es. Las cocinitas económicas, ya sabes. Había una cocinita a 2 calles de mi oficina que me acuerdo que me fue a consultar porque me decía, es que tengo un señor que siempre llega y me pide factura. Pero es el único que me pide factura. Y pues se la quiero facturar. Pues sí, pues le podemos poner su sistema, compramos sus folios, no le sale ni siquiera tan caro, le ponemos el sistema, le hacemos todo, usted desde luego paga los folios, pero nosotros le hacemos toda la mecánica en 450, 500 pesos, le cobramos. La hizo, el señor llegó, le pidió la factura, le dijo, ahorita mismo se lo va, ya tienen para hacerla así, no, ya no la necesito. Ay, nomás lo pedía porque como que llegaba y la pedía, así como, oiga, ¿me da mi factura? No, pues no puedo, no tengo para facturar. Bueno, yo regreso, pero le voy pidiendo mi factura. Y después me dirían, es porque el señor llevaba la comida corrida de 40 pesos, entonces... Claro. Que por cierto está bastante sabrosa, bastante sabrosa de borde. Bueno, me dice, ¿dónde está? Por allá, por el mercado del Carmen, saben de cocina. No, cómo no.
Muy bien. Así Sergio, es. ¿algo más para cerrar? Nada más me gustaría recordarles, por último, que por favor chequen con un especialista las cosas que llevan con su contador como tal, aunque sea una asesoría pequeñita. Es muy probable que lo lleve bien, pero nunca está de más la visión de un experto. Cruzar, ¿no? Lo que le llaman el Exactamente. espejo. O sea, Así es. que otro te revise lo que otro te está haciendo y así pues, tú ya tienes mayor certeza. Efectivamente, Eric. Ese sería mi único consejo. Muy bien, mi querido Sergio Ansúrez, muchas gracias por estar con nosotros. Jessy, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Sí, estamos en @veraterbusiness, también estamos en Twitter, en Facebook y también tenemos un WhatsApp que es 22 29 01 13 13 o también nos pueden encontrar en @despachoansures y en la oficina 240 6018. Y si me permites, Eric, Claro. voy a dar un anuncio de estamos vamos a empezar un diplomado para toda la gente interesada en lo que es certificarse en Green Belt y Black Belt, que son los niveles de Six Sigma y Lean Manufacturing. Empezamos el 29 de septiembre y pues adelante, en nuestras redes sociales pueden encontrar el link. Se va a dar solamente los viernes y sábados porque es mucho más fácil para toda la gente que es empresaria. Y la verdad es que ahorita tenemos un descuento, normalmente está ahorita en 16 y si llaman o se registran en nuestras redes sociales se los dejamos en 12. Ok, queda muy bien. Básicamente es un diplomado para saber cómo hacer más delgada tu empresa y hacerla más eficiente. Sí, o sea, hacer los procesos mucho más óptimos, reducir todo lo que son desperdicios en tiempos, dinero, materiales, materia prima, etcétera, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Jessy. Muchas gracias. Sergio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Son las 8:39, corte y regresamos que tenemos mucha más información. Bueno, un montón, Todavía quedan 20 minutos, pero tenemos mucha información, no le cambie.